primer desayuno de Atalaya, señoras y señores. Lo vamos a saludar al diputado saliente, Rogelio Iparraguirre. ¿Cómo estás, Rogelio? Bien, ¿cómo están ustedes? Bienvenido, buen día. Bien, bienvenido. Desayuno de Atalaya. Y para demostrar que Atalaya no solamente son buenas medialunas, tenemos hoy unos alfajores de Atalaya. Bueno, yo los estuve probando, debo decirlo. Fíjense que falta uno en la caja. Claro. Y son muy buenos. Muy, muy buenos. Atalaya, que está en Tandil, el parador Atalaya, un parador tradicional desde el año 1942, que comenzó la historia justamente de Atalaya, y que aquí en el último tiempo lo tenemos justamente en la zona de la Ruta 226, en Pico, frente a lo que sería La Florida. La Florida, exactamente. Sí, por ahí, en esa rotonda. Perfecto. Rogelio, ¿le va a llevar un alfajor Atalaya a Malvina? Sí, por supuesto. Elija usted. Sí, puede ser. ¿Cómo no? Bueno. Sí, total. Pasa nada. No pasa nada. Por favor, o uno para Malvina y otro para María. Exactamente. Son de Atalaya los alfajores. Ojo María, ojo Malvina, que lleguen. Desde las 7 de la mañana está abierto todos los días Atalaya en la Ruta Nacional 226. Hay tanto para hablar con Iparraguirre y tenemos tan poquito tiempo, porque, bueno, nada, Rogelio... Y Rogelio habla bastante. Y Rogelio habla bastante, además. Cuanto más corto lo hagas, por ahí más temas te podemos tocar. Balance de la gestión, para que arranques por donde quieras, termina la gestión allí en el Congreso de la Nación. Un poco raro. No, bueno, yo vuelvo muy contento, verdaderamente muy conforme, sabiendo que hemos podido estar a la altura de las circunstancias, que he hecho una experiencia, acumulado una experiencia invaluable, que no imaginaba tener, ustedes lo saben. Una gran experiencia de lo bueno, de lo malo, pero que te sirve mucho, te forja, digamos, ¿no? Espera un poquito, espera. Sí. Nos quedó de decir algo más de Atalaya. Exactamente. Nos quedó decir algo más de Atalaya. Esto es una... O sea, lo hacemos cuando hay un problemita del micrófono. Bueno, ahí... exactamente. Las medialunas de Atalaya son realmente sensacionales y que están las medialunas tradicionales. Hay medialunas rellenas también que son muy buenas. En la Ruta 2 comí unas rellenas de dulce de leche. Claro, la de crema pastelera le recomiendo yo. Una bombita. ¿Listo? Impecable. Impecable. Ahora sí, perdón, Rogelio. Arrancá de nuevo si querés porque se te escuchaba lejos. No, les decía, muy contento, con un balance muy positivo. Una gran experiencia, un aprendizaje muy importante para mí, de lo malo, pero un aprendizaje, la posibilidad de trabajar 4 años con personas con muchísima experiencia, con mucho conocimiento, que son muy generosas a la hora de compartirlo, pero también de conocer un poquito algo de la miseria humana propia de algunos sectores o actores, más que sectores, porque no corresponde a un espacio político, que anidan en la política, pero sobre todo muy agradecido a mi familia, especialmente a las chicas, a María y a Malvina. Fueron 4 años familiarmente, fue un gran desafío, yo viajé... Seguimos, vos sabés que no sé si sos vos, Rogelio, o, no sé, vamos a ver si cuando viene como concejal tenemos menos inconvenientes. Exactamente. Lo que pasa es que en la Cámara de Diputados a veces hay tanto ruido que cuesta a veces que se escuchen las voces o lo que sea. ¿Pancho no le estará haciendo como hacía Martín Menem, que le cerraba el micrófono a alguno? Para mí que sí. ¿No tendrá que ver? ¿No le estará haciendo eso, Pancho? ¿No será eso? No. Pancho, yo te banco. Perdón, si pasa de vuelta, por favor avísanos, Pancho. ¿Arranco de nuevo? Arrancá de nuevo. Muy contento. No, se te escuchaba lejos, pero algo se... Bueno, sobre todo muy agradecido. Les decía a las chicas, a María y a Malvina, a mi familia, que tuvieron una paciencia enorme, la verdad. Eso se explica solo porque María es una militante y tiene no solo una comprensión, sino que es parte de esto, de alguna manera, y puso mucho el cuerpo, ¿no? ¿Cuántos kilómetros has hecho? Porque has ido y venido a a Buenos Aires todas las semanas. Sí, a La Plata también. Recordá que los primeros 2 años, además, fueron 2 años intensísimos de cumplir con mi labor, por supuesto, en la Cámara de Diputados de la Nación, pero además de gestiones. Exactamente. Entonces, uno fui a La Plata infinidad de veces, y a todos los ministerios de Nación, y estaba volviendo de Capital y me llamaban que tenía que volver a ir. Mira, hacíamos la cuenta, obviamente uno hace estas cosas, estas pavadas, pero estos balances con mi compañero de ruta, con Eulogio, y el primer año y medio anduvimos en el auto de él,
y hasta que me pude comprar un auto, y los otros 2 años y medio en este auto que me compré, ¿no? Y en total hicimos 263.000 kilómetros, les decía. 160 y 52, 200... Si querés te hago una cosa. 212.000, ¿correcto? 212.000. 212.000 kilómetros. 5 vueltas a la Tierra. Entonces, bueno, también muy agradecido con Eulogio, por supuesto, que nos mantuvo sanos y salvos. No pusimos una rueda en la banquina. ¿No pasó nada? No tuvimos una frenada, no tuvimos un solo episodio realmente, bueno, maneja como los dioses. Siempre fuimos, por supuesto, muy cautos, muy tranquilos, con tiempo, ¿no? Yo no viajo de noche, ustedes... Sí. Me autoimpuse esa regla. Si se me hacía tarde me quedaba a dormir y salía a la madrugada para Tandil, pero no viajé de noche casi, salvo algunos momentos en los que no pude evitarlo. Así que, por supuesto, agradecido con él y con todo el equipo de trabajo que conformamos estos 4 años en la Cámara, muchos de los cuales son compañeros que trabajan en la Cámara de Diputados y que nos conocíamos de antes por H, por B, por C. Y fuimos conformando, es como un Shenga, ¿no? El armado del equipo. Fuimos conformando un equipo que pudimos jugar en todos los campos en los que nos tocó desarrollarnos, digamos, lugares como la Comisión de Agricultura, en la que yo tuve un trabajo muy intenso. Yo hacía algunos años que había empezado a estudiar al sector, por lo que significa para Tandil, ¿no? El sector de la agroindustria, el sector agropecuario, tanto el sector primario como la propia industria. Y este paso de 4 años por la Comisión de Agricultura me dio una experiencia. Participé como orador en el Maizar, en el Congreso Nacional del Maíz, fui al Congreso Nacional de las Semillas en Venado Tuerto, fui 2 veces al Congreso de Lechería, a Todo Láctea, en Franklin, en Esperanza, fui a los congresos de CREA, en Rosario, en Capital. Estuve, bueno, en varias provincias recorriendo economías regionales, aprendí mucho, trabajé muy bien ahí con mis colegas de otros espacios políticos, es otra de las cosas que me traigo en el balance. Estoy hablando rápido, pero porque no quiero olvidarme de cosas que valoro un montón, que fue construir vínculos y relaciones de trabajo donde pones un objetivo, entendiendo, y esto creo que es algo que traigo en esta nueva experiencia que voy a hacer en el Consejo Deliberante, espero que sirva. Depende mucho de uno. Tener un objetivo claro, eso es importantísimo, pero por más prioritario e importante, incluso urgente que a vos te parezca, hay que entender que no necesariamente al resto de los actores que vos necesitás les va a parecer lo mismo. Y entonces, a partir de ahí, no resignar, bajar un poco un cambio del propio entusiasmo para entender a los otros. Y a partir de ahí saber también hacer una lectura del sentido de la oportunidad. ¿Cuáles son los momentos? ¿Cuáles son los espacios en los que puedes dar un paso adelante con aquel objetivo que tenés en la vida, ¿no? Esto corre para un proyecto de ley, pero también para un objetivo de desarrollo en la vida, ¿no? Es decir, sí. Que hay que tener objetivos en la vida, que no hay que resignarse, pero que no es ir para adelante. Porque no se puede, porque muchas veces chocás, te terminas arrepintiendo, terminas poniéndote en cuestión. Hay que saber leer los tiempos, hay que ser un poco más paciente, hay que cultivar la paciencia. Aprendí mucho de eso y vuelvo contento también con eso. Experiencias de un lado y del otro. Una positiva, lo que tiene que ver con, por ejemplo, la gestión que pudo realizar para la iluminación de la rotonda de la 226 y la 30. Quizás del otro lado podemos llegar a hablar del resto de la 226 o de IOMA, por ejemplo, ¿no? Bueno, imagínate, yo no fui presidente de la Nación 4 años, fui diputado de la Nación. Yo estoy más que feliz con las gestiones realizadas por Tandil. Pero los 2 primeros años parecías además que tenías un cargo ejecutivo. Es que fueron 2 años donde aproveché ese lugar circunstancial. Da mucha chapa ser diputado. Bueno, esto que se llama la chapa, ¿no? Ese lugar circunstancial que te da ser diputado de la Nación para ponerme al servicio de mi ciudad. Y lo hemos hablado infinidad de veces con ustedes, ¿no? Y además con una divisa, con una consigna muy clara, que fue todo aquello que pudiera gestionarse para Tandil, hacerlo sin especular un segundo sobre si le convenía más a uno o al otro, qué sé yo, no, esto que me decían, pero, ¿viste? Lo estás favoreciendo a Lungui, ¿por qué no sé qué? ¿Por qué no sé cuánto? Miren, la verdad es que veníamos haciendo también en la ruta balance de eso, y no ha habido Ministerio de la Nación o de la provincia, secretaría, subsecretaría, que no hayamos pateado, que no hayamos recorrido. Me hice, felizmente, lo digo, igual ahora permití bajar un cambio y descansar un poco a esta gente, pero, y esto ustedes creo que lo saben,
bueno, acá lo dijo el propio gobernador, ¿no? En el acto del IPAT, si no me equivoco. Me he hecho, felizmente, digo, una fama de... ¿Rompe paciencia? De tipo intenso, sí, de hinchapelotas, digámoslo, ¿no? Aprendí eso. Vos tenés que tener un buen proyecto, sí, una linda carpeta. Bárbaro, sí, presenté la carpeta. No es poca cosa, no lo digo peyorativamente. Pero eso es apenas el comienzo. Después tenés que... Y fueron 2 años de, qué sé yo, la cisterna, la iluminación, las viviendas del municipio, el proyecto de Sanssouci, no sé, el parque ambiental. ¿No? La verdad no me daría el tiempo para enumerar la cantidad de cosas que pudimos hacer, muy buenas, de estar a disposición de mucha gente. Y estos segundos 2 años, mucho menos esa otra faceta, primero porque en el gobierno nacional ya había otra fuerza política, lógicamente, y el gobierno de la provincia porque está en una situación de enorme complejidad económico-financiera a partir de la situación a la que fue llevada, entonces los recursos son verdaderamente mucho más escasos y además, y perdón, finitos. puedo meter un poquito el dedo en la llaga, y además, digamos, las relaciones entre kirchneristas y ¿cómo sería? Quisilofistas. Ponele. Digo, no están en el mejor momento, no Sí, estaban en el sí, mejor es cierto, momento. por supuesto. No es el caso, no me ha afectado, no es el caso de las relaciones de trabajo que yo he construido con el gobernador y con todo su equipo, ¿no? Donde, de hecho, bueno, al día de hoy seguimos laburando todos los días, casi todos los días hay un mensaje, una gestión, algo con un ministro, si no es con el propio gobernador, ¿no? En ese sentido, siempre muy claro de lo que es laburo para Tandil por delante, ¿no? Así como lo pudimos hacer con el intendente, mirá que no lo voy a hacer con mi gobernador, ¿no? Imagínate, por más que existan diferencias, quiero decir, ¿no? Así que, bueno, después la posibilidad de conocer en serio el recorrido, casi el calvario, uno podría decir, de un proyecto de ley, digamos, ¿no? No basta con una buena idea es condición sine qua non, muy buena tiene que ser de verdad, pero eso es apenas el principio. Se cruzan intereses, ¿Podemos hablar se de eso cruzan en el cosas que no bloque? tienen que ver con la ley. Sí, por supuesto. ¿Qué imaginás a dónde voy? Con el tema de la ley de juego, Por no ejemplo. recuerdo exactamente el título, que cuando se cayó, se va a caer, se cayó, ya está. El 30 de noviembre terminó el año ordinario del Parlamento, de ambas cámaras, y por ende... Una media sanción que se había logrado en la Cámara de Diputados, proyecto en el cual había trabajado muchísimo Rogelio Iparraguirre. Pregunto yo, ¿dejaron que se caiga? Inclusive, perdón, esto viene para el próximo bloque, mismísimos senadores del mismo espacio político de Rogelio. Esto lo hablamos en el próximo bloque. Rogelio, bueno, a ver, las buenas y las malas, ¿no? Las satisfacciones y las broncas. Rogelio fue uno de los que armó un proyecto muy bueno relacionado con las ludopatías. Uno de los problemas que no sé si somos conscientes está afectando a muchísimos adolescentes y preadolescentes y jóvenes. Sí, fue un laburo hermoso. A partir de una problemática enorme que no para de desbordar por el lado de los pibes, es una problemática de la sociedad. Siempre insisto con esto, ¿no? Los pibes no bajan de un plato volador, los pibes tienen padres, tienen madres, son parte de una comunidad, de una sociedad, donde los adultos hemos infantilizado, gamificado nuestra relación con el dinero y con los modos de hacer dinero y con las ideas del éxito de una sociedad atomizada, fragmentada, aislada. Bueno, los pibes son hijos de esa sociedad, ¿no? Y así como vemos el OnlyFans en las chicas y vemos en las redes los influencers financieros, estos chicos de 15, 16 años, ¿no? Y hemos visto los telares de la abundancia y los Ponzi, también aparece en ese ecosistema el mundo de las apuestas online, tanto las legales, las permitidas, le llamo yo más que legales, y las ilegales, en un contexto histórico, ¿no? Que tiene que ver con esto, con las posibilidades de hacer éxito de manera inmediata y que tiene una condición, particularmente lo de las apuestas online. Para que esos monstruos ingresen en tu vida vos tenés que estar solo. Esa es la condición. Cuando vos estás con los pibes entrando a la cancha de básquet, el entrenamiento, el martes a la noche, o en la pileta de natación, o estás en la sala de ensayo, o estás con tus amigos en la plaza tomando unos mates, o en la familia hay diálogo en el almuerzo, ¿no? Sea una discusión o no, es decir, cuando estás con otros, eso no ingresa. ¿Por qué? Porque tiene como condición el aislamiento, la soledad. Por eso esto que yo les decía alguna vez acá cuando vine a contar
sobre la ley de un profe de acá de un club de Tandil que me decía, mirá, Roge, lo que toda la vida se dijo, hay que sacar a los pibes de la esquina, porque la esquina es el lugar donde más cerca aparece la violencia, los consumos, la droga, etc. Hoy también hay que pensar como padres, como sociedad, hay que sacar a los pibes de la habitación. Esta idea de que si mi hija está en casa, está segura porque está en casa y yo no sé qué está pasando del otro lado de la puerta de su habitación, con sus dispositivos, con la compu, con el celu, cuando ya estamos viendo, ¿no? Bueno, parte de eso son las apuestas online. Hicimos un recorrido espectacular donde sorteamos dificultades muy grandes que se nos pusieron desde la al principio desde la conducción de la Cámara de Diputados. El proyecto terminó teniendo giro a 6 comisiones, algo absolutamente inaudito. No hay precedente. De hecho, el presidente tuvo que hacer una pequeña modificación al reglamento porque 6 comisiones, vos pensás que cuando sumás la cantidad de diputados y diputadas era más que la mitad del Pleno. O sea, más de la mitad del Pleno de la Cámara de Diputados ya estábamos trabajando el proyecto en comisión. Íbamos sorteando una y otra y la otra. Al final lo que terminaron haciendo, sin querer queriendo, cuando nos pusieron esa dificultad fue... Y le terminamos dando una legitimidad muy grande al proyecto, un proyecto de enorme integralidad que modifica artículos del Código Penal para las ilegales, que modifica por ley las atribuciones del ENACOM para la baja de sitios en la Argentina, pero que para las permitidas dispone el ingreso con control biométrico y que se acaben las opciones binarias de ¿sos mayor de 18 años? Sí, no. Sí, no. Que se prohíbe el uso de tarjetas de crédito, esa es otra de las cosas que genera un gran lobby. La tarjeta de crédito es crédito, es préstamo. Es como tener el prestamista parado en la puerta del casino. Que se prohíban eso, que el límite diario de apuestas no pudiera exceder el límite establecido por el Banco Central de la República Argentina de extracción diario de cajeros automáticos, que las sesiones de juego no pudieran durar más de 7 minutos y tuvieras que reiniciar en ese momento. Rogelio, y que es, perdón, y acá sí. el asunto para mí me parece más pesado, y que se prohibiera en todo tipo, forma y color la publicidad de las apuestas online, entre otras cosas en el mundo del fútbol. Eso se aprobó en diputados, pero luego no pasó, o sea, no se trató en el Senado y ahora se cayó. Eso quiere decir que hay que empezar de cero. Eso se aprobó en diputados en noviembre del año pasado, con lo cual el año pasado ya cuenta como un año legislativo, es decir, pasó en noviembre, a principios de noviembre del Senado, esos 30 días ya cuentan como un año y todo como el segundo. Ustedes saben que tiene 2 años vigencia parlamentaria los proyectos con media sanción. El 30 de noviembre pasado se cayó. Bueno, ahora, propios diputados de tu espacio hicieron en parte que se cayera, es decir, el no tratamiento... El senador. Perdón, el Senado. Eso debe dar mucha bronca, me imagino. Lógico. Sí, mucha impotencia, por supuesto, mucha bronca. Sí, no es que particularmente los de mi espacio, sino el conjunto de los senadores, sí. Pero entre ellos, sin lugar a dudas, los de mi espacio. ¿Hubo contactos con estos senadores de sí, lógico. Espacios? ¿Qué es lo que argumentaban? ¿Qué decían? ¿Por qué no trataban el tema? No, bueno, así como yo les decía que uno aprende el arte de trabajar la paciencia para encontrar lo que se llama el sentido de la oportunidad, el manejo de los tiempos para lograr algo, claro. También existe una capacidad que tienen otros de manejar tiempos para que algo no se logre, ¿no? Entonces nunca es no lo quiero hacer, no, sí, pará, que no sé qué, justo ahora esto, viste que estamos con esto, viste que aquello, no, es un quilombo, viste que no sé qué, tac. ¿Te querés acordar? Ya decís. La realidad es que hay grandes lobbies económicos a los que no les servía que esto funcionara. Exactamente. Gran parte del periodismo, el fútbol ni hablar, el fútbol profesional, el fútbol de primera, ni hablar, intereses, algunos, por supuesto un mundo ilegal muy grande, el de las ilegales, digamos, que va desde la cajerita, que está acá en la escuela, acá al lado, chicas, ¿por qué? Porque el 80% son mujeres, pibas de 14, 15, 16 años, que son las que recogen las apuestas en la escuela, en el baño, en los recreos, hasta el financista, la financiera, que lo que hace es blanquear guita con el juego ilegal y que van creando dominios, todos con domicilio fiscal en las Islas Caimán, qué sé yo. Es un mundo ilegal muy grande que está moviendo miles de millones de dólares. Miren esto. Y no tengo los datos de este año 2025, tengo los datos oficiales de la Cámara Argentina de Agencias de Publicidad, tengo los datos de 22, 23 y 24. En el año 22, la más grande de solo una estoy tomando, esto multiplíquenlo por 15 por lo menos, la más grande de las .bet
que en ese entonces era Biplay, después esto va cambiando, después Betano, qué sé yo, pero era más grande, invirtió en publicidad tradicional, esto no incluye la guita que le dan a los influencers, etc. 630 millones de pesos en el año 2022. En el año 2023, 12 meses después, 5.900 millones de pesos, es decir, casi 10 veces más. Y el año pasado, en el 2024, 39.000 millones de pesos. Una de las .bet. Y no tengo los datos de este año, que deben andar en el orden de los 60, 70.000 millones de pesos. Una. Imagínense, ¿no? Esto en publicidad. ¿Por qué cuento esto? Imagínense lo que deben ser las ganancias que obtienen. Sí, claro. Si en publicidad invierten esto. Bueno, nada. Es un sinsabor con el que me voy, porque aparte me parece una injusticia lo que pasó. Pero bueno, después hay otras cosas que también uno hubiera querido. Yo soy autor de un proyecto del que me enamoré. Pasa eso también, ¿no? Hay proyectos con los que en el transcurso de que los vas a estar trabajando terminás adquiriendo un nivel de compromiso que es casi un TOC, ¿viste? Que fue el de la nueva ley del ENAR, una nueva ley absolutamente distinta, una vuelta de campana para el alto rendimiento deportivo y para el deporte en vías al alto rendimiento, que era un salto cualitativo histórico para el deporte, con un enorme acompañamiento del conjunto de las federaciones nacionales, el Comité Olímpico Argentino, la Confederación Argentina del Deporte. También nos la pusieron muy difícil, concretamente el que nos termina. Me asusté. Fue José Luis Esper, porque no nos convocaba a la Comisión de Presupuesto y nos faltaba ese dictamen. Teníamos ya el de Comunicaciones, el de Deporte, qué sé yo, y nos faltaba el de Presupuesto. Tuvimos que en el pleno, en una sesión, poner en el orden del día de la sesión el emplazamiento a la Comisión de Presupuesto, que es el único modo de obligar a un presidente de comisión que no quiere convocar un tema. Y logramos el dictamen de presupuesto, después vinieron las elecciones de octubre y cambió el viento en la Cámara de Diputados y también nos quedamos ahí en la puerta. Ojalá alguien pueda continuar con eso, porque, bueno, yo soy un convencido y yo esto no lo había pensado antes. Me di cuenta cuando uno empieza a hacer balances, pero tiene tanto que ver con lo otro, porque el deporte creo que es hoy una de las mejores herramientas para reconstruir comunidad, para reconstruir espacios de encuentro, para reconstruir identidades, autoestimas, relaciones, vínculos reales, ¿no? Es que es un poco la contracara de lo otro. Yo creo que es el desafío de la época, ¿no? Realmente es el desafío de la época. Y que desde todos los ámbitos tenemos una labor enorme para hacer. Rogelio, la próxima vez que nos encontremos, yo queríamos en realidad hablar de vas a ser concejal nuevamente, asumís el 10 de diciembre, la próxima hablamos completamente ya, obviamente, de tu espacio como concejal. Ahora tenemos la sesión preparatoria en un ratito, a las 10. Vaya nomás, gracias, Rogelio. No, gracias a usted, es un placer. Éxitos. Gracias por el acompañamiento estos 4 años. Por favor. Al contrario, gracias por molestarte cada vez que te invitaba. Un placer. Siempre dispuesto. Sí, totalmente. Y hablar de todo. Agenda abierta. Agenda abierta, no tiene problema.